Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Estamos visitando siempre a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Ellos nos van contando su historia. Primero sabemos un poco la historia, dónde nacieron, cómo fueron criados también en nuestro gran Paraguay, sobre todo nuestras madres. Y así entonces conociendo esa historia después, cómo ellos comenzaron su propia familia, los hijos que hoy entonces tienen, los nietos. Hoy visitamos aquí esta familia. Muy bien, muchísimas gracias por recibirme aquí hoy a la casa de ustedes. Bueno, y queremos saber un poquitito la historia de ustedes. Esa bailera, esa panderera, para sea cue, voy hermano, ya me mandó a mí de sure, de abuela de mía. Bueno, ¿y cómo se llamaba tu mamá? Susana Vargas. Susana Vargas. Y vos primero tu nombre, ¿cómo vos te llamas? María Teresa Vargas. María Teresa de Núñez. Allá Rementaría, más lleva, ¿eh? Sí. Exactamente. Bueno, ¿y cuántos años tiene Ña Teresa actualmente? 82 va a cumplir el 7 de diciembre. Mira un poco, ya en Potiteva, entonces la 82, ¿ve? Muy bien, pero tenés ahí, ya es ahí por ahí, ¿no? Pero por lo menos. Ella es ahí perfecta, pero luchando siempre. Luchando siempre. Bueno, ¿y cuántos hermanos eran ustedes, Ña Teresa? 9. 9 hermanos. 9, pero yo soy hija natural. Ah, hija natural, exactamente. De entonces la mayor, entonces de todo. Sí, la mayor. Ya. Apello Mendalan de sí. Apello Mendalan de sí. Desde corriente. 3, 4 años. 3, 4 años. Estamos la abuela. Andere Pitalan de abuela. De entonces la famosa abuela Membuina. Abuela Membuina. Esa era el lugar, la arena Ña Teresa. Que crió Espinillar. Que crió Espinillar. Espinillar. ¿Y ahí qué era? ¿Era un lugar donde había así mucha familia? ¿Era como un pueblito? O... Mucha familia. Mucha familia. Sí, mucha familia. Era vecindad así. Vecindad. Pero hoy día, voy para Ite porque Oñesemba. Ya, al revés. En vez de Ocacuá, con Oñesemba. Sí, Espinillar entonces. Espinillar. ¿Y ustedes tenían ahí tenían su escuela, tenían su capilla? Justamente la escuela Ovalle, ya que la... escuela Ovalle. ¿Y vos estudiaste también? Hasta el 6º grado. Hasta el 6º grado. Sí. ¿Y después del 6º grado qué hiciste, Ña Teresa? Se amenda. Pero inventamos hoy, enseguida. Voy años de terminar la de 6º grado, 15 años, voy años. Vaya. ¿Cuántos años tenía cuando te casaste? 15 años. 15 años tenía. O sea que don Núñez enseguida moví, Derechando por ahí de nada de perderse. Vecino y Espinillar. Vecino, bueno, ya y Cuamil Anderera entonces, don Núñez, ya me presenta. Juan Esteban Núñez. Juan Esteban Núñez. ¿Y de dónde? De Boicaé nació. Nació en Boicaé. Se ha jugado en Boicaé. Cacupe, por la capilla, bebé. Impona hoy, ya popona hoy, ya atendeo hoy. Y también ahí la familia, muy lindo, muy bien dicho. Ahora ahí y escuela, bebé. Linda escuela. Bueno, ¿y cómo era en tu tiempo, don Núñez, ahí? Mamá, como 3 hijos, pero 8. 3 hijos, ya. Aunque yo hasta Telile, o Yucas, que ella guardicotea, ya Sama, me vi la Florida. ¿En serio? No yo cuál ni más para la ¿A quién? ¿A tu papá? No, a ellos. A los hijos. No. Más velo Yucas. La mamá, hijo, mojacuyo aparte. Sí. Aunque lo fuera los manos. Aunque voy a aprender la Núñez, don Waldo, pero Núñez la. Ya. Andere de Salva entonces. Andere de Yucay. Yo mi otro coin hermano de Yucay. Gracias a Dios, a la Virgen, a Romentajá. Sí. Ya de ahí te ahí que mamá habla papá Romenta también ya cuida 90 y como yo. Pepe Menda. Pero me da ahí. Acá no me da. Tenía un día antes allá fue lo mandaba. Arroyo muy ari, yo ruar voy a dos hacer la Espinillar ver la ruar con ya la jugué. Va eres pico, que Sí, además ya que lo he ruar yo pasaba yo Espinillar ver ya todo el de Mohamed Ben. Política.
Amba que oh, vea vende liberal formal ven. Pero que va qua mucha pe mà. Muy ya pero. Qua mucha pe phải thế rồi qua về sao vậy mucha pe phải thế à bao cái cái phải thế với cả thế rồi. Exactamente. Sí. Ah, mucha pero vengo ya de cuaco este presidente de la República. Liberal a tira bebé. A ver, bebé. Gracias a Dios, el liberal lo manda, lo manda ni 5 años, años, pues falta un paite, esa paite, donde ya falta y ella mucha bebé ahí con. Sí. Pero ahora muy época, exacto. Antes hemos estudiado Núñez, dejó la escuela, por eso tercer grado, tercer grado. Tercer grado todavía la Oreval, sí. A cuarto grado ya por yo más que joven. Ahora yo abuela de que una escuela veo ahora acá. Pero los amigos los juegos tu papá los juegos la partido joven de mover no se ya los juegan lo que o este lado yo no podemos ir los más. En serio, dejó la tu papá. Jamás la paella que me mandó a la y apellido. Se puede caer la apellido de César ahí. Fariña. Fariña, paella Estigarribia. Paella Estigarribia. Ambas ella jugar partido, tal como la bella poa. Misariré. Misariré va bella po. Teore tranquilo, ñembo oña suana la ñembo manda la ñembo de. Peixandera. Oña suana ñembo paitea, ya va. Oye ya rapito yo por eso somos hermanos, por ejemplo yo. Sí. Qué bien. Ahí está, oye, que la mitad. La mitad. Ahí con la gente y anda entero familia y con los jóvenes extraños con amigos. Ya. ¿Cuánto tú buscabas de orejas? Sí. Vende tabira ahí y yo me pura Bueno, Andeña Teresa, 15 años de Pemendama, pero siempre estuvieron ahí por Espinillar o viniste hacia Asunción. Los primeros tiempos por Pinto de Cocurí. Ya, los primeros tiempos. Recuperé en estancia, muy cabaña. Trabajando ahí. El apellido, Cabaña, apellido, pico. Sí, era de Cucugo. De Cucugo. Mi prócer Cabaña, ¿cuál era Anastasio Cabaña? Cucugo, Espinillar, por la estancia. Sí. No sé, Pensé, bebé. No sé, ya. Sí. Los procuradores ganan. Sí, sueldo. La María Antonia, ya. 11 años, 11 días. 11 años, 11 días. Mo. Estancia que no cobré, no gané mensual. Al año, o marcable una vez, pero aquí ya otro año, de todo pesa rojo. Ya. O sea, pesa de pagar, pues, por los animales. Gracias a Dios la Virgen. Prima de Pope, vender la animal. Aña comprometerlo a 50 ejecutivo, 49 ejecutivo, 50 ejecutivo, carne allí, por una vez, amor y a jugar. Tu pago, 22 años, que está mi país, y para papá y cuida. Como agradecimiento, una vez al año. Ahora, tú, sí. O mano, hoy la vaca y está, yo mano 16 ya se no fue no mano bata. Sí. Abuela. La es fácil verla en la vida. Sí. Porque reproducir. La reproducía. Reproducir el alimento en la chacra. Sí. Ya. Entonces yo producción en 20 los productos de los primeros, además los más cocuella, claro, lo básico, exacto. Va Núñez de la Areñote, acuerdan de cocueve. Areñote, un baite la mañana, te lo mando yo la oye doble. Así, o pea vender, güey. Pero vender, pues, y vender, yo la montar. Claro, en el cuy. Los alimentos eran siempre de la chacra. ¿Y usted cocinaba, doña Teresa? Sí. ¿Hasta ahora cocina? ¿Hasta ahora? ¿O ya no cocinaba? Allá y mi él. Sí. Teníamos 14 hijos, que no me 14 hijos. Ya, o países de hoy. Los huérfanos venían a vivir con ustedes. ¿Y cuántos chicos vinieron huérfanos? 6 hijos más. 14 más 6, 20 hoy la ven en familia.
Ape mongaru baite. No, y vaya de la 14, pero En vez de Catuve. Está mitad de Sañangaré, compadre. Está mitad porque cualquier dificultad en la escuela Mombuiría. Claro, Pepe y Coy, escuela de Nondebe. La penderona. Hoy covenení. Jamope, Pembo Jupapo. Mope Moishu Becuera. Pembo Jupacho Becuera. Mo. Lorero. Peisa. Sí, claro. Uno al lado del otro. La penderona, porque la entre 14. Exacto. Qué bien, chico. Y bueno, así entonces estamos con nosotros. Hoy les he echado pero mi hijo viaja. Siempre mando a hacer no y agradece chévere. Claro. Saludar al día por teléfono y que. Hasta ahora. Sí, son agradecidos entonces. Son agradecidos. ¿Y por dónde ellos están todos? Eso. Oño ya Chaco, Paraguayo, oño ya Corpus Christi, Salto de Lugaira. Salto de Lugaira, Corpus Christi. Sí. O sea que Isarambi Paitema y Chapama y tu Chapama. Y tu Yapayema. Hoy Copayema yo cada abuelo ahí. Todo. Qué bien. Bueno, entonces así nosotros estamos hablando con la señora Teresa Vargas Inalanda de apellido, donde lleva. Vargas Inalanda de apellido, Vargas. Y el señor Núñez. ¿Y tu nombre cómo era, don Núñez? Juan Esteban Núñez. Ellos son de que quedó. Y muy interesante de todo ese lugar donde fueron criados y después fueron formando también su familia. Nosotros volvemos enseguida con más. Ñande Upukwe Pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En Calzados La Economía encontrarás el calzado que a ti te gusta para todas las ocasiones. Puede adquirir en todas las formas de pago, vía asociación, transferencia, tarjeta y efectivo. Todos nuestros calzados son confeccionados 100% cuero de muy buena calidad y de precio accesible. Hacemos sobre medida para damas y caballeros. Les esperamos en Azara 715, casi Antequera. Comuníquese con nosotros al 0983-357-928 y al 0983-442323. ¿Estás listo para conocer los inicios de esta historia y saber cómo cambió el destino de Cybertron? Burger King trae el planeta Cybertron a la Tierra para que puedas explorarlo desde su origen junto a Optimus Prime y sus hermanos de armas, coleccionando los 6 juguetes que vienen junto a tu combo King Jr. favorito. Burger King, your way. Navega y habla con Fiberlip. Internet fibra óptica más línea IP. Con 200 minutos libres para comunicarte a todas las operadoras. Desde 110.000 guaraníes. Además, con Box podés disfrutar de descuentos en los planes Mishimi. Con gigas diarios, más minutos libres a todas las operadoras. Desde 69.300 guaraníes. Copaco Box, conectado a donde vayas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. 24º Encuentro Nacional de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia.
Viernes 15 de noviembre de 18 a 22 horas. Sábado 16 de noviembre de 6 a 18 horas. Con la animación de Gladys Garcete en el Comité Olímpico Paraguayo de la ciudad de Luque. Que todos seamos uno. En vos confío. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, aquí estamos con dos de los hijos, de los 15 que nos dijeron entonces que tiene la señora Teresa y el señor Juan Esteban. Y bueno, nosotros le queremos preguntar un poco aquí, primero se van a presentar tu nombre y sobre todo, ¿qué es lo que más ustedes recuerdan, quieren, aman de su papá y de su mamá? Gracias, yo soy David Núñez, soy el hijo penúltimo y la verdad es una pregunta difícil responder porque son muchas cosas las que podemos rescatar de este matrimonio, de esta unión, ¿verdad? Entre todo, la tenacidad de papá, el esfuerzo, el empeño, el ejemplo de laboriosidad que nos dejó, ¿verdad? Y pues, ahora hemos ritmo de generosidad y de empeño. Y de mamá, también lo mismo, la tenacidad, el esfuerzo, el carisma, la belleza de la vida, muchísimas cosas. Yo le agradezco infinitamente este esfuerzo de llevar el matrimonio a este nivel de felicidad. Legado, el sacrificio sin miedo. Así que muchas gracias por eso, papá y mamá. Mi nombre es Fabio Daniel, soy el hijo número 10. Y como familia lo que más rescato es esa historia de amor y perdón. Creo que ese es el fundamento de todo, ¿verdad? Y lo que nos inculcaron es el trabajo, el respeto, colaborar, ser solidario. Y todo eso realmente es para agradecer mucho a ellos y veo que toda la familia han crecido en esos valores. Qué lindo. Entonces, eso es lo que rescatamos hoy aquí, dos de los hijos que están dando testimonio de esta formación y de este amor de sus padres. 67 años de vida matrimonial. Queridos amigos, estamos aquí visitando una familia, la señora Teresa y el señor Juan Esteban. Ellos son de Muyap, de Kikyo. Llevan de nacer en Boica. De nacer Espinillar. Entonces, con una familia numerosa también, formada, dice, con la abuelita, y sobre todo hasta el sexto grado, Doña Teresa, ande hasta el tercer grado. Bueno, pero cuando la gente hoy cuase, va, ella ve en la peyocuacue, va, ella ve en la penguajeja pemenda, porque 15 años, antes de 20 años, le dice don Juan. Bueno, ya tú estás, Doña Teresa, siempre las mujeres cuentan mejor la historia. Llegó a mí, Llegó a cuartel y ya ni se ha de cambiar de... Cuartel virense, are yujuyu, vamos bello topa, Espinillar, bebo. Espinillar, voy la cero. La Paraguay, la gente cuera, las abuelas ni. De yo Paraguay, pues sí. Estábamos, pues. Sí. Mi familia, otra de. Ajá, de vacaciones. Dejó de vacaciones, Pero yo topa.
Amba, esa es la que yo topa, pero ¿y algún fiesta? Ahora vamos a ir a espinillarme, la Cerú, Baldomero Núñez, venimos cuñar la mamare. Fui a vendata acá tu tema, o sea, la mamá hemos vendado acá tu tema. Vamos a vendar al día siguiente. Al día siguiente me vendaba. Y mamá, comendaste ahí. Ande, debe de Don Juan Erechu, a ña Teresa Erechu, a Mendacene, vaya lo con la situación. Y Pucú, va ere baña Teresa, y lo con, no quiere decidir. Ahora estoy arreglando. La pendeció arreglapa. Mamá, oye, porque está hablando de tu a la Argentina, votaba, mandaba puta llegante que hace yucada con este y que dijo aquí un no, ese. O pago, vean a este. O paga, sí. Había, fui a yo mandar otro, da, y a la ituare. Sí. Oye, más eso la calle tuya. Entonces, de niña adelanta, 15 años, güey. Me mitad cuña por ahí, nada, allí va a Teresa. Sí. Bueno, y después Pemendaba a Movejo. Enseguida más vende familia, joven. Porque 15 hijos breco. Coño acá. Cada año. Oño no jupitilla un año. Exactamente. Sí. Pero son hijos muy agradecidos. Agradezco a Dios. Todito. Uno, el que falleció. Peteín lo falleció, o más no. A Peteín lo nace. Ahogado. Nace tarde, Jamón, joven, pensó la pene bujangua. Mo ya por la parte. Oreco tú por eroga. Penderoga, sí. Jamás o te venir. Hacer ahí, Partera ya es ella la gente. Pero viene vecina fuera, mía. Yuque. Hace tema. Y me puta más. Ya ya acostumbramos, porque las 15 hijos de Greco ya. O no, o nunca hay costumbre. Areco entre ellos pérdida, areco entre ellos cauterino, areco. De todo un poco. De todo pasé. Sí. Todo pasé. Sí. Pero lo mismo donde ne saiga, donde en barete. Apenas en barete. Cuanto más hijos, más fuerza. Porque pero son hijos muy agradecidos. Muy agradezco a Dios por eso. Y yo le agradezco también a mis hijos. Sí. ¿Y dónde estudiaron tus hijos? ¿Dónde le hicieron estudiar a los hijos? ¿Cómo vemos estudiar caso de verdad? O toca peorero mundo lo estudiamos. Pues charupiro yo ahora la luz que un buen tiempo. Yo voy a pedir la oreja, la lluvia, bebé. Que tú vas a cuidar ese cuadro ahí que tu hija bebé llega. Ya, entiendo. Pues tú chapas y cuello, un papá. Pero ve, don Juan, Pemendari debe ser la María Antonia, Picó. Areri, y el que llegó la estancia, que no. ¿Cuál es la estancia? No, pero yo la. Que soy la roga, me llegué con llegué en 10. Va por la estancia. Sí, va por la estancia. Va por la oreda de sueldo. Pero ya poco, pero va a paite. Que sur y basura. Niega tu bebé. Ahora va a paitero ya poseo, ya por subir. Entiendo. De ir a la pastora, ya. Yo al otro paro. Sí. Entonces, PNP producía. Peña atenderla en Bacuérane. A PNP producir. Va por la cocuera. Va por la cocuera. Una Semana Santa también, ahora con la impulsión de la corave, ahora cada un también para hacer ahí está. Doña Nieta. Acá la peña mía, doña Teresa. La estancia pero con 40, 35, 40. 35. Entonces está con la cambú, ya vamos a la queso. Allá poico ahí la dulce de leche. Pues. Dulce de leche, allá por queso, ya no vender la queso. Había un buen negocio en eso. Exacto. Ahí vemos la cuá. Como hablamos, hacen la curecuera. Amba él ven bocaron de cocueve. Sí. Amba él es producida. Ya por 2 embargos más está en la con agua. Abastí, mandi, oye, tú y agua, tú no te barba. Mando rico, mandi, de todo. Sí. Hasta arroz.
Pepe vende Hanwha, va Pepe la 11 por nada. Oye, vendí solamente mandillú. Mandillú. 11 por nada la mandillú. 11 por nada, 2.000 kilos por hectárea. 2.000 por hectárea. Porque van a paitear la mandillú. Oro blanco, como llega. Oro, exactamente. O sea que en este año tenía la mandillú. No, está ahí, no tengo esta idea, o sea, sí, bendición. Pero esta idea fue la patrona última hora, o sea, dijo de ella, más la 30 millones, o me no tengo más, 30 millones, acá pica más, 30 millones, vámonos a más por noña de más, a ver, ya, hoy me lo llevo a hacer ahí. O carape, va a ir la caja. Peaje está, güey, 30 millones está, güey. Mucha plata en ese tiempo. Deja mover, deja la mandillu, mover, deja vender. La patrón de Moraja. La patrón de Diego, arroyo ya sale, hoy hasta toja más la cargado, ojalá más. Ani lo que invite a todas las veces, a paite arroyo de la camión, a carreta de la carreta. Exactamente. O pues charupido don Emiliano, oiga que ahí está y carretero. Carretero, don Emiliano. A los faros de algodón y carro pues Guarú hasta el arroyo de Espinillar, Boyabé. Pasó la patria. Y eso se hacía pasar con carreta, después de la puente. Son los motivos del trabajo, doña Cue. Exacto. La forma de trabajar. Sí. Pero, y sacrificado, pues, Sí. Claro. Le movían a empeño. Sí, la que tú sabes, voy a zapar canoa, lo le mandé. Canoa, me voy a zapar. Tu charla. Exactamente. Bueno, amo, oye, forma pa en la educación de la iglesia, la PNM de Cuera. Luque bebe y con ella un grupo. La mamá no hija venía hacia nunca desde la tupa. Nunca desde. Con mis hijos. Ya. Bueno, Luque estaba yo en la Legión de María. La Legión de María. En la capilla San Francisco de Isla Abogado. De Pepe Neira de San Francisco. Ahí cuase, vea. Sí. San Rafael, San Rafael también. Yo, Virgen de los Remedios, ahí pensando en eso. Sí, hay guay. La Moiteguri no y Curi bebé. Vicente Segovia y bebé. Exactamente. Era mi profesor. A la cuenta. Arigua baiteo indígena de la paícuera, sí. Siempre bebé. Padre. Sí. Más de pues la tele, mira con tele, ¿verdad? Como está y pago a mitad entero. No ve la cuera. Mitad y de a mi amigo hoy para mañana llegar pea mano y me la tu pavo vaya. Exacto. Más la gente esperando que hoy tu pavo hoy partido, ¿sabes? Juega domingo. Claro. Mejor capaz de hago pero hemos capaz de cogerme la joda de barba. Ambos nietos me perecó don Juan. 97 lo que juega con él, vi nieto. 97 nietos. Nieto y nieto. Nieto y bisnieto. Me mandó a paité las jeracueras de cada uno. Aparece mando ese amigo. Para que nadie éramos a... Remañá ese cuera, aún han de saludar. Acá hay tu panoy, ¿verdad? Tu panoy. A ver. A veces uno hay que saludar a Monburí, Argentina, y uno saludar a sobrina. Nieto, fuera. Sobrina. Nieto y nieto. A mi Argentina, guayco, tu panoy, ¿verdad? Sí. Por lo menos PM, tu panoy, ya lleva. Porque muchas veces haya medio otra cultura lento más. Sí. Han movido en la Buenos Aires, bien movido la Argentina. Tres varones. Pero aumenta pama, aumenta pama hoy a otro ojo. Auto aumenta pama, o sea que ya la gente fuera. Tiene los ojos mandados por otro. Ayolado Jopa ahí. Exactamente. Bueno. Como lo mandaba, ya te mandaba. Pero ahí postado. Pero ya, y tú ya le tomas entonces. Llegar ahí postamos vendaje. Juega pona de. Juega en la venda. Por eso te postaba y más jugué la jugamos. Entonces, de Igute, ella pegó esa. Ya. Uno hoy día tiene que hacer ya iban de reloj de core, coa.
Sí, sí, sí. Amo hoy, coge fuera y amo Argentina, ¿ves? Acá uno es joga, ¿ves? Joga, pero También te mando, ahí la lugar fuera. Casa propia de Argentina, pero acá por carnicería. En Buenos Aires, alrededor. Buenos Aires. Sí, sí. Tres son. Sí, sí. Joga po, ay, ahora es popay. Ahora que vamos a y casa propia y que Exactamente. Y sí, uno se va y ya, una vez que está bien ahí, ¿verdad? Ya comienza también a desarrollar su familia. Hay gente ahí que era de familia, ¿ves? Porque la familia argentina ya no hay que cuidar. Como pensaba que cuidar, pero no vea. Y si ya vea donde señora ya vea. Que se caray ya por favor. Y piensa, mijo. Después te metió en jefe, ahora con la que más cura. Y claro. Mensualmente lo que hay que la plata de. Mira qué bien, chico. Qué bien. Para salario de vieja, la cumpleaños, una upaitiana y que ya no. Ahora cae la de cumpleaños entonces, de Macuiche, 7 de diciembre, ¿de? 7 de diciembre. 28 de noviembre. No voy a hacer, no voy a hacer. Así. O sea, que hoy votar 2 fiestas. Bueno, se atan una de las fiestas. Bueno. Después hay más fiestas de Bajata, pero jatan uno de ustedes. Bueno, listo. Vamos a jatan. Voy para M, María Antonia, seguramente. En serio. Bueno. Hola, ore familia. Allí vete ahí. Abuela Aruga, campaña, me vamos a jugar en Yacá, todo disparado de corapuro. Y claro, tu chavo es la propiedad, entonces todo disparado. Haga los pisos, empiezan a tener que correr. Piso me meto de coila ni le puno mamá lleva la Así es. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos nosotros visitando y agradeciendo a la señora Teresa Vargas, ya 82 años ya festejada el 7 de diciembre. 83 hoy, amigo. 82. Bueno. Y bueno, y don Juan Esteban también, 88 de cumplida. Cumplida 88. Entonces ya me va un mes de más cuántas años. Así es que entonces ya está la vena de cumpleaños, ahí mava la, o le corta la bendición. Bueno, y le agradecemos así entonces a ustedes este hermoso momento en que estamos hablando y visitando a esta hermosa. Anda, pero voy años de matrimonio, entonces ven, coge una persona. 67 años. 67 años de matrimonio, 67. Y bueno, esa es la gran alegría entonces que también los hijos, 15 hijos de los cuales 14 hijos están vivos, que le rodean, que le quieren, que le aman, 97 nietos, con los bisnietos ya también así. Y bueno, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les agradezco mucho el hecho de compartir. Sí. Bueno, demasiado lindo y sobre todo para conocer un poco nuestra familia. Pero digo, la era ñande programa, ñande pore. Todas esas huellas y todas esas cosas tan lindas que ustedes nos muestran con el esfuerzo, con la lucha y con el empeño. Y sobre todo de criar y educar a los hijos. Y vivir también ustedes en el amor como familia. 67 años de matrimonio. Y bueno, queridos amigos, así entonces nos vamos despidiendo y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, van allá a saludar entonces. Hasta la próxima, queridos amigos. Por más, por